Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este bendecido domingo, día 6 de septiembre de 2020, agradezco nuevamente a Dios la oportunidad de vivir, de disfrutar de su gracia y de su misericordia, y cada uno de sus favores que inmerecidamente nos da. Y también seguir adelante con esta meditación que he venido con su ayuda compartiendo con ustedes en estos domingos acerca de la vida cristiana normal. Y el día de hoy quisiera seguir adelante con qué es lo normal para un cristiano, qué debería ser lo normal para un discípulo, de acuerdo a la palabra de Dios. Eh, Debe ser normal para un discípulo de Cristo aspirar en hacer lo que es correcto. Y esto de acuerdo a la bienaventuranza de Mateo 5:6, Mateo 5:6 que dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Eso debería ser lo normal, aspirar en hacer lo que es correcto. ¿Saben? Hay una gran diferencia entre tener hambre y tener apetito. Hambre es la necesidad imperiosa de nutrirse con alimentos sólidos. La sed es la urgente necesidad de tomar líquido que evite la deshidratación y la muerte. Esto es muy diferente a tener antojo de algún alimento o ganas de, pues, un refresco frío. Cuando Jesús habló del hambre y la sed de justicia, se lo dijo a personas que sabían de lo que estaban hablando. En Palestina poco comían carne, la gente acomodada lo hacía con más frecuencia en la semana y la sed era cotidiano por el clima tan árido que existe todavía en aquella zona. No sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos tenido verdadera hambre y sed. ¿Cuántos hemos estado en peligro de morir si no encontráramos pronto comida y agua? ¿Habrá entre ustedes alguien que haya experimentado esto? Probablemente sí, recuerden alguna experiencia vivida, sea por un descuido o sea por cuestiones de trabajo o incluso hasta por expedición. Desde luego hay muchas personas en la actualidad que sufren verdadera hambre y sed. No quieren, no se conforman con un vaso de agua, sino toda la jarra. No quieren dos o tres tortillas, quieren el kilo completo. Ese es el sentido del pasaje. Y estas cosas están muy distantes de ser nuestras experiencias. Así que si queremos saber lo que dijo el Señor acerca de hacer un esfuerzo por trasladar, hagamos ese esfuerzo por trasladarnos a aquella época y escuchar nuevamente esas palabras y que puedan adquirir un sentido para nosotros. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ya hemos dicho que bienaventurados quiere decir dichosos, felices desde ahora y para siempre. No se trata de que un día serán felices, sino que ya se es feliz. ¿Se puede estar hambriento y ser feliz a la vez? Jesús dijo eso de una manera muy clara. ¿Qué quiere decir entonces hambriento y sediento de justicia? Seguramente que el Señor hablaba del espíritu hambriento y no del cuerpo hambriento, puesto que no habló de alimentos, sino de justicia. Quizás habló de esa pasión con la que debemos buscar hacer la justicia, es decir, aspirar a aquello que es bueno y agradable ante los ojos de Dios, tal como la pasión de un hambriento o de un sediento. Se cuenta que un día el amigo de un príncipe cometió un delito
y el hijo del rey fue a querer sacarlo con la autoridad de ser un miembro de la familia real. El magistrado le dijo: disculpe usted, Alteza, pero su amigo cometió un delito y debe pagarlo. El príncipe, haciendo uso de la fuerza, quiso soltar a su amigo y solo causó que los alguaciles lo sujetaran y encarcelaran también. Cuando el rey se dio cuenta de que su hijo estaba en la cárcel por su mal comportamiento, no solo se enojó, sino que dijo: wow, qué grato es saber que uno cuenta con magistrados que saben lo que es justo y lo defienden. Surge en primer lugar una pregunta: ¿qué es la justicia de la cual habla Jesús? La justicia es algo totalmente diferente a lo que como nosotros comúnmente asociamos. Y una mejor traducción de esta palabra sería rectitud. Rectitud. La rectitud en la Biblia es la expresión activa del amor comprometido hacia Dios. Repito, la rectitud, de acuerdo a la Biblia, es la expresión activa del amor comprometido hacia Dios. Dios es recto o justo al mantenerse fiel o firme, consecuente con su propia naturaleza y promesas. La rectitud es mucho más que aplicar las leyes. Se dirige a una ética que está más allá y por encima del código legal. De acuerdo a esta bienaventuranza, hay tres cosas sugeridas acerca del discipulado cristiano. Lo primero esta bienaventuranza establece las exigencias de la vida cristiana. También establece cuál es la causa principal del fracaso del discipulado cristiano. Y tercero, establece la más benévola y la más alentadora de las bienaventuranzas. Entonces, punto número 1, esta bienaventuranza establece las exigencias de la vida cristiana. Esta es la más exigente de las bienaventuranzas. Insiste en que la vida cristiana no es solo para aficionados. El discipulado, el ser discípulo de Cristo, no es para aficionados, no es para entretenerse, no es para el meramente interesado o atraído. Es para aquellos que desean la rectitud como si de ella dependiera su vida. Los partidos políticos y particularmente los de izquierda o ultraderechistas hablan mucho de la justicia que debemos exigir y buscar. Sin embargo, la justicia no es algo por lo que solo se debe votar, sino ni solo algo, que se debe pedir y exigir. La justicia es algo que se debe anhelar con todo el corazón. La rectitud es algo que se debe anhelar con todo el corazón, independientemente de lo que logremos u obtengamos. Nuestros anhelos dicen claramente la clase de personas que realmente somos. Dios no nos juzgará solamente por lo que logramos, sino también por lo que anhelamos con todo el corazón. ¿Hasta qué punto anhelo la rectitud? Debería preguntarme. ¿Hasta qué punto anhelo la rectitud? ¿Qué tanta hambre tengo de que se haga el bien? ¿Con qué tanta intensidad deseo de corazón que la voluntad de Dios sea hecha? Cuando estamos frente a una decisión que debemos tomar como iglesia, como familia o como persona en lo particular, ¿qué tanto deseo hacer lo que es agradable a Dios? ¿Qué tanto deseo hacer mi voluntad o la de mis seres queridos o la de mi conveniencia? Hay gente que se muere infeliz habiendo conseguido riquezas, habiendo conseguido títulos y obtener fama.
mientras que otros mueren en la pobreza y el anonimato, pero felices, porque lucharon en la vida por un anhelo que invadió sus vidas y les dio sentido. No hay nada más horrible para el hombre que tener la actitud de dejar que pasen las cosas sin preocuparse mucho en ello, sin importarle si es recto o incorrecto. Esa es la exigencia del cristianismo. Esa es la exigencia para un discípulo de Cristo. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo no dice, me interesa Cristo. Dice, para mí la vida es Cristo. Tal como lo dijo el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. No dice, me gustaría llegar a ciertos arreglos con Jesús. Dice, me rindo a Jesucristo. Entonces, esa es la primera sugerencia de esta bienaventuranza. Establece esas exigencias de la vida cristiana, del discipulado en Cristo. Segundo, también establece cuál es la causa principal de la vida cristiana. Usted dirá, ¿cómo hablar de fracaso en la vida cristiana? Bueno, la bienaventuranza que estamos estudiando es de lo más exigente porque nos desafía a vivir el cristianismo de tal manera que incluso no solo transforme nuestras acciones, sino nuestros anhelos más íntimos y profundos. De hecho, esta bienaventuranza no la podemos reflejar en nuestra vida si no ejercitamos las tres anteriores. 1, reconocer mi bancarrota espiritual ante Dios. 2, llorar por mi egoísmo y pecado. 3, humillarme ante Dios para aprender. La causa del fracaso es simplemente que no queremos ser discípulos de Cristo. Esa es la causa del fracaso. No queremos tomar la cruz cada día. No queremos negarnos a nosotros mismos y no queremos seguirlo todos los días. Está visto que si alguien desea suficientemente algo, lo conseguirá. Si está dispuesto a sacrificarlo todo, a trabajar con la intensidad necesaria, logrará conseguir lo que se ha propuesto. Lo que nos impide llegar a ser totalmente discípulos, en todo ese sentido de la palabra, discípulos de Cristo, es que no lo deseamos suficientemente. Es nuestra profunda falta de voluntad de pagar el precio. Es nuestro deseo fundamental de no perturbar la vida, sino de mantenerla como está. Pero podemos vivir cómodamente ahora, pero llegará el día en que descubramos que de alguna manera hemos pasado por alto lo más importante. La barrera más infranqueable que impide la entrada a la vida cristiana, a ese discipulado cristiano, es justamente el mal de no querer. Y esto es lo que establece la bienaventuranza. Hacer el bien, hacer la justicia, cumplir con la rectitud. Entonces, por eso esta bienaventuranza establece cuál es esa causa principal de fracaso en la vida cristiana. Número 3, establece la más benévola y la más alentadora de las bienaventuranzas. La manera en que está conjugada la acción de esta bienaventuranza al hablar de los hambrientos y los sedientos, habla de una acción real y continua. No es una vez y para siempre, sino que la persona sigue teniendo hambre y sed de justicia. ¿Cuándo? Ayer, hoy y mañana. Es decir, que habla de un anhelo tan intenso que no se conforman con un poco de justicia, sino de toda la justicia, de la justicia en su totalidad. Una rectitud de día en día, día en día. Si la bienaventuranza fuera para los que hubieran alcanzado la rectitud, pues no sería para nadie. Pero no es para los que la alcanzan, sino para los que la anhelan. Para los que la anhelan. Esto es algo que en general muy pocos experimentamos.
La mayoría se conforma con haber alcanzado un poco de rectitud. Alguien puede ser un hombre bueno en el sentido de que por más que cualquiera se lo proponga y busque en él, pues no puede atribuirle mal alguno. Su honestidad, moralidad y honorabilidad están más allá de todo cuestionamiento, pero al mismo tiempo nadie puede ir a ese hombre con una pena y llorar sobre su pecho porque lo rechazaría. Puede haber rectitud acompañada de dureza, de un espíritu de censura, de falta de empatía. Esta rectitud no es auténtica bondad moral, es una rectitud parcial. Por otro lado, quizás haya otro hombre susceptible a muchas formas de pecado. Quizá beba, diga malas palabras, juegue por dinero y pierda los estribos muy a menudo. Sin embargo, cuando alguien junto a él pasa por un momento difícil, es capaz de darle hasta el último centavo que trae en su bolsillo y de quitarse hasta la camisa o un saco para abrigarlo. Pero esta también es una actitud parcial. Lo que esta bienaventuranza afirma es que no basta satisfacerse con una rectitud parcial. Es dichoso aquel que tiene hambre y sed de una rectitud total. No basta la conducta moral impecable sin compasión, ni la más apasionada solidaridad humana sin una vida recta. No nos conformemos con un poco de rectitud cuando se trata de nosotros. Busquemos la rectitud plena. Martin Luther King, este pastor bautista, se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia no violenta contra las leyes injustas que en su día afectaban a la población negra de los Estados Unidos. Su principio central era combatir la violencia con la no violencia, el odio con el amor. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, predicaba. Solo la luz puede hacer esto. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Su estrategia de la desobediencia civil implicaba desobedecer conscientemente leyes injustas, aceptando pacíficamente la pena impuesta por hacerlo. Esto le llevó, por supuesto, muchas veces a la cárcel. Y él decía, hay dos tipos de leyes, justas e injustas. Uno no solo tiene una responsabilidad moral, sino también legal de obedecer las leyes justas. Y al contrario, uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. Esto es lo que decía Martin Luther King. Cuando sus oponentes le acusaban de ser extremista, contestaba, ¿acaso no era Jesús un extremista para el amor? ¿No era el profeta Amós un extremista para la justicia? Entonces la cuestión no es ser extremistas, sino qué tipo de extremistas ser. ¿Seremos extremistas para el odio o para el amor? ¿Seremos extremistas para preservar la injusticia o para extender la justicia? Sin duda que el hambre es una de las sensaciones que tiene mayor poder sobre la conducta humana. Es decir, que el hambre puede hacer a un hombre matar o actuar con tal de saciar su hambre o su sed. Cuando Cristo dijo esta bienaventuranza, seguramente que estaba pensando en los hombres de acción. La enfermedad más seria de un hombre sería el no creer y la peor consecuencia, el no hacer. Son los anhelos que nos hacen actuar, pero desgraciadamente hay gente en el mundo que es feliz con la pasividad. Deja que las cosas sucedan. Puede que las critique y juzgue a los que las hacen, pero no es capaz de unirse a los que hacen y corre el riesgo de hacerlas bien o mal y de recibir críticas por ello. Lo contrario del hambre y sed por la rectitud o justicia es
la apatía. Se cuenta que una vez estaban en el infierno en una convención de demonios y en una de sus asambleas se llegó a la conclusión de que estaban perdiendo la batalla contra los discípulos de Cristo y hablaron con el diablo mayor para que les ayudara. Les dijo, ya usaron el arma del odio y los demonios dijeron, ya. Les dijo de nuevo, ¿ya usaron la ignorancia? Ya. ¿Y la mentira, la trampa y la derrota? Le dijeron como un coro, ya lo usamos y aún así estamos perdiendo. Entonces el diablo mayor dijo, ya es hora de usar mi arma secreta. Y los condujo por unos túneles por el Averno tenebroso y muchas veces más calientes que el lugar en donde estaban. Llegó hasta donde estaba una gran mesa y en medio un cofre con muchos candados. Los abrió uno por uno, bajo la impaciencia de los demás demonios, hasta que abriendo el cofre les mostró su arma secreta. Con letras rojas decía en el cofre, apatía. Apatía. Esta es un arma secreta, le dijeron. Por supuesto, miren, inyecten un poco de apatía a los estudiantes y nunca terminarán su carrera. Y vivirán frustrados y serán presa fácil. Inyecten un poco de apatía a los esposos y tendremos matrimonios fracasados y niños infelices. Inyecten un poco de apatía a los discípulos de Cristo y tendremos iglesias débiles a las cuales venceremos. Vayan e inyecten apatía a todo el mundo y obtendremos la victoria. Aunque esta historia es imaginaria, hermanos, tiene una gran enseñanza. No dejes que la apatía inunde tu vida. No dejemos que la apatía inunde nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Como conclusión, puedo decir que después de la afirmación viene la promesa. Serán saciados. Así como Jesús satisfizo el hambre de las multitudes cuando estaban en la tierra, promete satisfacer el hambre y la sed de sus discípulos que anhelan la justicia de Dios en sus vidas. Son dichosos porque ellos tendrán la completa satisfacción de ver la manifestación de la justicia de Dios en su propia vida y en el mundo. Cierto, parcialmente ahora y perfectamente en la vida más allá. Las profecías de Isaías y Jeremías abundan con promesas de Dios de establecer su justicia en el mundo por medio del Mesías que vendría. Los súbditos del reino de Dios tenemos el privilegio, tenemos el gozo y tenemos la dicha de participar en la concreción de la justicia de Dios en el mundo. El reto que tenemos por delante al estudiar y meditar en esta bienaventuranza es que seamos dichosos al tener anhelos que glorifiquen al Señor. Busquemos hacer el bien, actuar rectamente, hacer la voluntad del reino de Cristo y anhelar el crecimiento de la iglesia. Busquemos apasionadamente hacer la justicia al salir de la comodidad de nuestras sillas y acomodarnos y acordarnos, de las necesidades de ese Lázaro, por decir, de ese Lázaro de la calle. Busquemos vehementemente la justicia divina al dejar de lado nuestra ortodoxia intelectual, esa que solo influye nuestra mente, pero en la vida diaria no está llevándonos a la acción. Que seamos discípulos activos, esposos activos, padres activos, hijos activos, empleados activos, patrones activos, activos en buscar de la justicia, en buscar del bien supremo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda del Señor la próxima semana. Hasta luego. Un abrazo. Cuídense.